Puede ser muy frustrante empezar a aprender sobre un campo como la inteligencia artificial y sobre todo cuando no sabes qué pasos o qué ruta seguir para aprender aquello que quieres. Por eso te voy a compartir lo que yo considero que deberían de ser tus pasos tanto si empiezas de cero como si ya tienes algo de conocimiento. Soy Álvaro Ramos, desarrollador de IA y Data Scientist y vamos allá. Bueno, y aquí estamos, esta es la ruta completa. Como veréis, lo he dividido por etapas y a estas etapas no le he puesto un componente temporal, es decir, no os he puesto aquí de 0 a 6 meses, de 6 meses a un año, de un año a 2, porque es muy relativo, cada uno tendréis más tiempo o menos, algunos estaréis trabajando, otros estudiando, otros no haréis nada y podréis dedicarle todo el tiempo del mundo, por lo que os he dividido en etapas. Además que si luego os digo, no, esto deberíais de aprenderlo en 6 meses y porque no habéis tenido tiempo no lo habéis aprendido, os va a parecer muy frustrante y no es lo que quiero conseguir con este vídeo. En la primera etapa como tal, deberías de aprender en primer lugar Python. Y como yo suelo decir, deberías de empezar Python con el punto de vista de querer ser un programador en Python, no como tal de ser programador de IA, ni científico de datos, ni nada, ya que mucha gente empieza con la perspectiva de Data Scientist o de programador de IA, y no digo que esté mal, pero es una perspectiva muy funcional de Python. Vas a aprender a utilizar muchas funciones, en qué consiste cada una, pero no vas a adquirir ni saber realmente muchos de los conceptos que se tienen que manejar como programador y que en un futuro los vas a necesitar. Así que mi recomendación es que empieces aprendiendo Python desde cero, desde variables, desde funciones, desde clases, programación orientada a objeto, y poco a poco vayas transicionando a todas esas librerías como NumPy, Pandas, Matplotlib, que digamos serían mucho más enfocado a programador de IA. En segundo paso deberíais de estudiar estadística. ¿Y qué deberíais de estudiar o comprender de estadística? Pues cosas simples como pueden ser los estadísticos básicos, ya sea la mediana, la moda, la media, la varianza de los datos, desviación típica, aprender qué significan esos conceptos y cómo se aplican a los diferentes problemas. Por otro lado, algo de estadística y probabilidad te va a ayudar muchísimo a entender muchos fundamentos que vas a utilizar en un futuro. Es decir, esa estadística que se da en institutos, en colegios cuando estás empezando, pues empaparte un poquito de todo ello y aprender lo que es. En tercer lugar, yo me metería con el Machine Learning, ¿vale? Es decir, aprender fundamentos tanto de IA como de Machine Learning, conceptos y diferentes tipos de problemáticas como puede ser el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, los diferentes algoritmos que existen dentro de ellas, ir empapándote un poquito, no tienes por qué implementarlos, pero sí empaparte de qué son, qué tipo de casuísticas nos sirve cada uno, cómo aprende un algoritmo, la función de coste, la función de optimización, bueno, conceptos teóricos que están alrededor del Machine Learning y lógicamente que te van a hacer falta. Y en cuarto lugar he puesto Data Science recogiendo así todos los conceptos que hace falta para enfocar un problema de Data Science. Es decir, cuando queremos resolver un problema de inteligencia artificial o de Data Science, los diferentes pasos que hay que seguir, dividir el conjunto de entrenamiento, las diferentes métricas que hay, empaparte un poquito de todo lo básico y de todo lo necesario en cuanto a esto. Como veréis, además, la primera etapa no se diferencia mucho de una primera etapa en si quieres convertirte en Data Scientist. ¿Por qué? Porque realmente para tú llegar a ser programador de IA o desarrollador de IA en este caso, necesitas utilizar algo muy importante que son los datos. Por lo que empaparte de las diferentes técnicas, algoritmos, conceptos, como si fueras un científico de datos, es parte fundamental para acabar siendo desarrollador de IA. Además, si quieres profundizar más y saber cuál es la ruta de un científico de datos, te dejaré el vídeo por aquí. Entonces, por otro lado, una vez que hemos acabado esta primera etapa, nos hemos empapado básicamente de lo que significan los diferentes conceptos estadísticos, de ciencia de datos, el campo del Machine Learning, vamos a la segunda etapa que yo considero la más importante y la que ya te va a empezar a introducir más como desarrollador de IA, ¿no? Como desarrollador de modelos. Y es la etapa que corresponde a toda la fase del Deep Learning. En primer lugar, y ahora os explico lo que es Business Intelligence, deberíais de empezar por conocer qué es TensorFlow. TensorFlow es un framework que nos va a permitir crear redes neuronales y que va a ser muy importante en tu carrera como desarrollador de IA. Tienes que empezar a conocer este framework. Por otra parte, conocer qué es el Deep Learning, el aprendizaje profundo, cuál es su diferencia con el Machine Learning, aunque no hay diferencia, sino que el Deep Learning es parte, ¿vale? O subparte del Machine Learning. Es un campo de estudio tan grande y las redes neuronales han dado tanto juego y han tenido tanto impacto en la sociedad, pues que a día de hoy es un campo dentro del Machine Learning muy importante, ¿no? Como vais a ver ahora. En esta etapa entraréis a aprender lo que son las redes neuronales multicapa, como os veréis aquí, pues que consiste en una red con diferentes capas, la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida, la cual, dados unos inputs, dados unas entradas, unos datos,
vamos a construir diferentes capas ocultas de neuronas para hacer una predicción al final, ya sea el precio de una casa, clasificar algún tipo de dataset o lo que fuera. Y una vez que conozcas y hayas manejado con algún tipo de dataset numérico o de tipo categórico, yo me pasaría ya a estas dos problemáticas que se resuelven en el Deep Learning. Una es la visión por computador y otra el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a la primera. La visión por computador me refiero a problemas típicos y muy simples y básicos, tales como os dejo aquí. Este va a ser un ejemplo, pero hay muchos más. Son imágenes que recogen números, en este caso el 0, el 1, 2, son números que han sido escritos a manos, que han sido traspasados a imágenes, y entonces construir redes neuronales que sean capaces de filtrar, que sean capaces de procesar esa imagen y clasificar qué número aparece en la imagen. En este caso números, como digo, del 0 al 9. Entonces, problemas básicos de visión por computador, ¿vale? En etapas futuras, en la tercera etapa, ya aprenderéis más a clasificar otro tipo de imágenes, imágenes más abstractas, con otro tipo de arquitecturas, como ahora vamos a ver. Y por otro lado, el procesamiento del lenguaje natural, pero no me refiero a construir un ChatGPT o un modelo de lenguaje, sino a, por ejemplo, un caso típico es el procesado de texto, de comentarios que dejan, por ejemplo, en un producto de Amazon, o comentarios que dejan acerca de una peli en una reseña sobre una película. Y, por ejemplo, fijaros, pues aquí tenemos tres tipos de comentarios. El primero sería película muy interesante. Bueno, puede ser un comentario positivo o incluso neutro. El segundo, te la venden como una obra de arte y no vale ni para un domingo a la tarde. Vale, pues está claro de que es un comentario negativo. Entonces, construir un algoritmo que sea capaz de predecir, dado un comentario, si es positivo, si es negativo, si es neutro. Y el último comentario, me ha encantado, se la recomendaría a cualquiera. Bueno, esto es un comentario claramente positivo. Entonces, en este tipo de cuestiones, en este tipo de problemas, deberíais de entrar aquí, ¿vale? Empezar a tratar con problemas del procesamiento del lenguaje natural, pero algo muy básico, ¿vale? Sin entrar a hacer grandes cosas. Y por último, que os lo he dejado aquí, sería toda la fase y todo lo que recoge a lo que llamamos Business Intelligence, el conjunto de técnicas y procesos que nos van a permitir transformar esos datos en información útil para poder utilizarlo en el negocio. Es decir, aquí deberíais de aprender de modelado de datos, pues cómo estructurar y limpiar bien los datos para llevarlos finalmente al modelo, aprender sobre procesos de ETL y sobre pipeline de datos, también aprender algo de análisis descriptivo, análisis de correlaciones, algo de tendencias, de distribuciones en los datos, y por otro lado aprender a crear buenas métricas y buena visualización de datos, es decir, todos esos datos que estamos manejando, aprender a crear dashboards que nos permitan ver la información de una manera muy sencilla y aprender a sacar métricas que nos estén evaluando pues el rendimiento del modelo o, por ejemplo, la calidad de los datos, si son buenos, si son malos. Es decir, ya que manejamos datos, pues tenemos que aprender todo lo que engloba los datos para construir buenos modelos. Y esta básicamente sería la pata del Business Intelligence. Entonces, hasta aquí, ¿vale? La etapa 2. Cuando has llegado hasta aquí ya sabes bastante y ya tienes bastante conocimiento, pero ahora sí que sí ya te empiezas a especializar en la tercera etapa como desarrollador de IA, ¿vale? En la tercera etapa, digamos, vas a aprender a construir modelos que a día de hoy ya se están utilizando en inteligencia artificial y en todos los casos de uso de la inteligencia artificial. Por una parte tenemos las redes convolucionales. Estas redes nos van a permitir, por ejemplo, clasificar una imagen, extraer atributos, extraer texturas, extraer diferente información de una imagen, no como lo hacen las redes neuronales multicapa, como hemos visto antes, que ahí simplemente extraen atributos, ¿vale? Como si fueran valores numéricos. Van a coger el valor del RGB o de la imagen, en caso de que sea escala de grises, el valor numérico de gris, y en ese caso va a extraer información acerca de los valores numéricos. Pero en este caso las redes convolucionales van más allá, son capaces de extraer atributos, son capaces de extraer texturas, son capaces de entender que en una foto pues hay un coche, hay un árbol, hay una hoja, aquí hay más verde, aquí hay más azul, aquí hay una nube, ¿no? Son capaces de extraer muchísimas más características abstractas que llamamos. Entonces, empaparte de todo lo que sería las redes convolucionales. Además, aquí os dejo dos tipos de casuísticas un poquito ya más avanzadas, no como la de antes, la del MNIST, sino que aprendáis, por ejemplo, a clasificar diferentes tipos de razas de animales, o dada una imagen, pues si en ese hacer el diagnóstico en esa imagen, si tiene cáncer, si no tiene cáncer. De esto además hay muchísimos datasets, hay muchísimos problemas, pero bueno, podéis buscarlos, ¿no?
todo lo que sea y englobe a los problemas de clasificación de imágenes. Por otro lado, yo aprendería sobre series temporales. En este caso os dejo 3 tipos de modelos, que serían las RNN, las LSTM y las GRU, ¿vale? Para resolver problemas típicos de series temporales. Pues el conjunto de datos de las series temporales siempre tiene una componente temporal y un valor que va a ir fluctuando. Pues por ejemplo, el valor de una acción en bolsa de una compañía, ¿vale? Pues Apple va a tener un valor en bolsa y a lo largo del tiempo va a ir fluctuando hacia arriba, hacia abajo, o va a tener tendencia alta, baja, o la temperatura que hace en una ciudad, incluso el consumo energético que puede hacer en un país, a nivel global, lo que sea, ¿no? Una componente temporal y una componente que va a ir variando. Entonces, este tipo de algoritmos nos sirven para resolver ese tipo de problemas de series temporales. Por otra parte, aquí tenemos los algoritmos típicos de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? ChatGPT, por ejemplo, no solo es un modelo de lenguaje, sino que también para entrenarlo utilizan aprendizaje por refuerzo. ¿En qué consiste básicamente el aprendizaje por refuerzo? Pues básicamente aquí va a haber un agente, el agente puede ser pues un bot de trading o puede ser, por ejemplo, en robótica un robot, ¿vale? Va a haber un agente y va a haber un ambiente al cual se tiene que adaptar y tiene que hacer aquellas acciones que puede hacer, por ejemplo, el robot. En base a eso, al robot va a ir recibiendo unos estados y una recompensa. Imaginaros un robot que tiene que fregar los platos y cada vez que coge un plato pues se le rompe. Vale, eso le estaríamos dando una recompensa negativa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo mal. Pero cada vez que consigue igual pasar una vez el trapo o un par de veces el trapo, consigue limpiar algo, le estaríamos dando una recompensa positiva. Poco a poco el robot iría aprendiendo a cómo debería de fregar el plato. Además tenéis mogollón de vídeos en torno al aprendizaje por refuerzo por si queréis explayaros o profundizar más. Vale, por otra parte tenemos los modelos GAN, ¿vale? Los modelos generativos. Esto se nos hace mucho más familiar porque es, por ejemplo, cuando a ChatGPT le pedimos una imagen de un perro volando en un cohete, ¿vale? Pues básicamente lo que hay detrás es un modelo generativo de imágenes que consigue generar aquellas imágenes que nosotros le hayamos pedido. Para ello el modelo tiene que haber sido entrenado, lógicamente, con una cantidad infinita de imágenes para conseguir hacerte esa imagen que tú le estás pidiendo. Además, curiosamente, cuando ya hayas aprendido sobre redes neuronales convolucionales, aprender sobre las GAN no es tan difícil, ya que dentro de su arquitectura implementa una red convolucional. Por lo que yo os recomiendo, desde luego, primero aprender sobre redes convolucionales y luego pasaros a aprender sobre generativas. Bueno, y por último, el gran modelo y la gran arquitectura que a día de hoy está dando tanto que hablar, ¿vale? Son los modelos de lenguaje LLM, ¿vale? Sobre todo aprender de arquitecturas Transformers, sí que podéis aprender sobre cómo se hacían modelos de lenguaje con las LSTM, por eso también os las he puesto, y cómo de ahí se transicionó a modelos de lenguaje LLM, ¿vale? Aprender sobre su arquitectura, la arquitectura Transformer, la cual se utiliza hoy en día mogollón, aprender sobre el concepto de embedding, ¿vale? Conceptos como fine tuning, también aprender sobre prompting avanzado y básicamente aprender la arquitectura sobre los modelos de lenguaje, ¿vale? Cómo funcionan, cómo se pueden utilizar, cómo está hecho ChatGPT, cómo está hecho Gemini y cómo os daréis cuenta de que al final no es solo una arquitectura y un modelo, sino que es un conjunto híbrido de varios modelos, ¿vale? Para construir modelos de lenguaje como ChatGPT no solo utilizamos un modelo, sino que utilizamos varios. Entonces, básicamente esta sería tu tercera etapa como desarrollador de IA, ¿vale? Para coger un buen expertise. A partir de aquí ya te puedes considerar desarrollador de IA de verdad muy experto, ¿vale? Ya que conoces en profundidad muchos modelos y eres capaz de construir cualquier tipo de modelo que resuelve muchos de los problemas que a día de hoy nos encontramos en inteligencia artificial. Entonces, bueno, cuando hemos acabado la tercera etapa ya somos un desarrollador de IA, como digo, bastante bueno, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en esta cuarta etapa? Pues en esta cuarta etapa ya vamos a ver todo lo que en ofertas de trabajo engloba a ser un desarrollador de IA, ¿no? Todas esas habilidades que complementan a ser un buen desarrollador de IA. En primer lugar, aprender de Docker, ¿vale? A saber hacer contenedores, ¿para qué? Para guardar tus aplicaciones. Docker básicamente es una herramienta que te va a permitir empaquetar tu código, empaquetar todos tus modelos y todas las dependencias que tenga tu aplicación o las aplicaciones que vayas a estar haciendo, ¿vale? Te permite tener contenedores en los cuales tienes tu aplicación y de esa forma puedes llevarlo a producción de una manera muy sencilla. De esa forma además vas a poder ejecutar tu aplicación o tus modelos en cualquier tipo de dispositivo. Por otra parte tenemos aprender sobre sistemas multiagente, básicamente aprender a hacer agentes de inteligencia artificial pues que estén unidos o conectados a otras APIs externas y que sepan decidir o tomar decisiones en aquel flujo de trabajo que tú quieras desarrollar. O por otra parte, aprender a hacer un RAG, ¿vale? Que es, por así decir, aprender a hacer una base de conocimientos donde
el conocimiento puede estar en cualquier formato, PDF, Excel o CSV, imágenes, que recoja todo eso en una especie de RAG, como llamamos, y pues si le pones encima un modelo de lenguaje, podrías ser capaz de interactuar con el modelo de lenguaje y acceder a toda esa base de datos. Por otra parte, aprender sobre base de datos vectoriales. En la tercera etapa hemos visto modelos de lenguaje. Habrás aprendido conceptos como el embedding, por lo que toda esa base de datos que tengas en texto tendrás que vectorizarla. De esa forma vamos a poder guardar muchísimo mejor nuestro texto y nuestra base de datos en texto. Vale, por otro lado, aprender sobre conceptos de Big Data. Porque por otra parte ya sabemos que la inteligencia artificial utiliza mogollón de datos y vas a tener que aprender a manejar un volumen masivo de datos si quieres desarrollar modelos de inteligencia artificial, y para ello vas a tener que conocer técnicas de Big Data, cómo guardarlos en la nube, aprender a conectar tu aplicación en producción con la aplicación que la tengas guardado en algún lado, cómo manejar toda esa cantidad y volumen de datos, y por último, optimización de modelos, ¿vale? Hasta aquí ya has aprendido a hacer modelos. Bueno, pues existen técnicas como el pruning, el quantization, también existen otros como LoRa, etcétera, que te van a permitir ese modelo que has construido optimizarlo muchísimo mejor, ¿vale? Y sobre todo, cuando lo lleves a producción, pues te renta mucho más, porque como veréis aquí, por ejemplo, es capaz de construirte una red neuronal o simplificarte o optimizarte tu red neuronal, lo cual va a conseguir que en tu aplicación ganes muchísima eficiencia o que el modelo pese menos en producción. Y bueno, esta es un poquito la ruta general de desarrollador de IA. Y como veis aquí, os he dejado una cajita de habilidades transversales. Habilidades que no considero que sean como tal obligatorias 100%, pero que casi yo la pondría, ¿vale? Que os animo a que de verdad paralelamente o transversalmente las aprendáis. Por una parte serían bases de datos, lógicamente, para guardar tus datos. Por eso digo que como tal no es obligatorio, pero sobre todo si quieres meterte en el mercado laboral, además te lo van a permitir, y sobre todo si quieres desarrollar proyectos propios vas a necesitar guardar todo en una base de datos, por lo que aprender de SQL y MongoDB te va a venir muy bien. Por otro lado, necesidades del negocio, ¿vale? Y sobre todo aquí me voy a meter en los casos de uso. Aquí os he puesto casos de uso por industria, como pueden ser en manufactura y tecnología, pues la proyección de demanda para saber cuántos productos nos van a pedir o cuánta demanda vamos a tener. En salud, por ejemplo, para hacer una proyección de admisión de pacientes, un análisis de readmisión. En comunicaciones, algo muy importante, poder mejorar la oferta a nuevos clientes o cuánta deserción de clientes vamos a tener, es decir, cuánto vamos a perder de clientes el mes que viene, y intentar en base a ello llevar a cabo acciones que pues nos hagan no perder clientes. En servicios financieros, analizar el riesgo de nuestra cartera, pues si tenemos en diferentes activos, pues saber analizar el riesgo. Y por ejemplo, en otro caso, en el sector público hay una infinidad de casos de uso, ¿vale? Se pueden hacer encuestas, se pueden hacer análisis de correlaciones de los datos, encuestas, por ejemplo, políticas sobre qué piensa la gente sobre su urbanismo, sobre la política. Por otro lado, prevención del crimen. Otro sector muy típico es el retail y el consumo, ¿vale? Hacer análisis de canasta de compras, aprender sobre técnicas de upselling y cross-selling para aumentar el carrito de compra en tus clientes. Y bueno, como veis, son casos de uso que como tal no son obligatorios para un desarrollador de IA, pero que si queréis al final trabajar en algún tipo de sector, pues tenéis que aprender de ello. Y bueno, como digo, al final esto es una habilidad transversal, pero es que casi obligatoria, ¿no? Porque a la vez que te estás desarrollando como desarrollador de IA y estás aprendiendo de modelos, pues tendrás que saber qué casos de uso existen, dónde se utilizan, en qué sectores, cómo, para qué, y todo esto te va a permitir que a la hora de meterte en el mercado laboral tengas muchísimo más conocimiento sobre la empresa y sobre el negocio. Y por otro lado, os dejo dos cuestiones, ¿vale? La primera es proyectos propios, ¿vale? Básicamente esto hace alusión a que hagáis proyectos propios. Ya desde la primera etapa os animaría a que llevarais todo a proyectos propios, que cada cosa que aprendierais hicierais un proyecto al respecto. Y sobre todo, proyectos que a vosotros os gusten, hobbies que vosotros podáis tener y que podáis aplicarle el análisis de datos o la inteligencia artificial a ese hobby o a esa cosa que vosotros hacéis en vuestro día a día, ya que así se os va a hacer mucho más personal y lo vais a poder aprender muchísimo más rápido y con mucha más motivación. Y por último, meto como habilidad transversal, pues aprender algo sobre infraestructura, incluso distribución paralela, para donde poder ejecutar o donde entrenar tus modelos o tus cuadernos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido esta ruta de desarrollador de IA y que te haya motivado a aprender y a formarte en todo este campo de la inteligencia artificial. Además, si quieres enterarte de próximos vídeos, ya sabes que te puedes suscribir, porque voy a estar subiendo vídeos sobre agentes de inteligencia artificial, sobre conceptos de machine learning, data science, bueno, todo lo que engloba todas estas cuestiones. Y nada, amantes de los datos, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!